En nuestra secuencia bicentenario tenemos un informe sobre el origen de todo esto que sucedió hace 200 años, y para lo cual hemos invitado al coronel Ejército del Perú en situación militar de retiro, Martín Alvarado Silva, doctor en educación. Veamos. Amigos, nos encontramos en enlace con el coronel Ejército del Perú en situación militar de retiro, Martín Alvarado Silva, quien es doctor en educación superior, y vamos a tratar el tema en la noche de hoy sobre el nacimiento del Perú a su vida independiente. Martín, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Buenas noches, mi comandante, qué gusto saludarlo, pero permítame previamente, antes de dar inicio a nuestra exposición, hacer una reflexión, y más que reflexión, un saludo de beneplácito y de alegría para el programa Yo Ya Amo a mi Ejército. Es un año que he visto cómo ha ido superando una serie de vicisitudes que se presentaban, propias de la vida militar y propias de los hechos y de los acontecimientos que hemos ido viviendo. Recuerdo mucho la vez que le pedí la oportunidad en razón de que era necesario hablar del héroe nacional Marco Jares Quenones, y me dice: no me tenías que llamar porque este es tu número, yo te estaba buscando. Pero después comencé a pedirle otras oportunidades, y hasta mis alumnos de la escuela militar, de la escuela técnica, no lo consultan, y yo le digo: ve el programa. Eso lo voy a decir esta vez, y tiene su gran aceptación, ¿no? He conversado con varios participantes, ¿no? Y es bastante reconfortante ver cómo se puede hacer patria desde cualquier rincón de nuestro Perú. Gracias al programa, gracias a usted por la oportunidad, y ahora sí, si es que no sé, le digo. No, muy agradecido. Permítenos agradecerte a nombre del programa, y bienvenido también, Martín. Gracias. Ahí va la pregunta para que nos ilustres. ¿Cómo nace la vida independiente del Perú, Martín? Bueno, al término del virreinato, nosotros tenemos que tener conocimiento de algo. Que nosotros nacemos a la vida independiente y el territorio es el anterior. Vale decir, el uti possidetis. ¿Qué cosa quiere decir el uti possidetis? Lo que poseías, seguirás poseyendo. Y en aquel entonces se poseían 8 intendencias, que era la intendencia de Trujillo, de Tarma, la intendencia de Lima, la intendencia de Huancavelica, ¿no? La intendencia de Huamanga, la intendencia de Arequipa y la intendencia de Puno, que se había reincorporado al Perú porque pertenecía a la intendencia del Río de la Plata, ¿no? Entonces era medio controversial. Adicionalmente también se tenía la comandancia de Maynas y el gobierno de Guayaquil. Es así que en 1821, cuando nace el Perú a la vida independiente, contaba con 1.900.000 kilómetros cuadrados. Uno es lo que poseías, seguirás poseyendo, y ese es el caso. Y a veces dentro de los mapas, y acá viene un porqué, y no se toca, no lo tocan cuando estamos señalando en algunos momentos de cómo nacen los conflictos, o por qué son los conflictos continuos, constantes y permanentes con el Ecuador cuando fue hace una distancia en tiempo no muy lejana, pero también por fin se puso fin a un siglo de conflictos. Nace a la vida independiente con el uti possidetis, pero también hay otra parte: la libre determinación de los pueblos. En aquel entonces los conocimientos geográficos se basaban en lo que tenían los diferentes cabildos, lo que tenían las comandancias y lo que tenían en el Reino de España. El mapa de 1810, el mapa de 1700, el mapa de 1820 consideraba en su territorio a Jaén de Bracamoros, la tierra de los bravos pacamuros. Pero 54 antes del nacimiento a la vida independiente y la declaratoria de la independencia del 28 de julio, Jaén de Bracamoros se independiza de Guayaquil.
se independiza. Y como ya tenía conocimiento por algunas ciudades, ya tenía conocimiento que el Perú iba a ser independizado, se adhiere al Perú. Entonces dicen, en mayo de 1821 este es el mapa, en junio de 1821, pero 54 días antes de la independencia, Jaén de Bracamoros, por la libre voluntad de los pueblos, se independiza y se adhiere a lo que es el Perú. ¿No? Bien, entonces bien, claro. ya ahí, y si nosotros vemos el mapa, no vemos el mapa de Perú, Jaén de Bracamoros está a la altura más o menos de Lambayeque, que se entra por Olmos, agarramos la cordillera, el Abra de Purcuya, bajas, pasas Pucará y a la izquierda, no, ya llegas a Jaén y San Ignacio. Eso pertenecía a Ecuador. Eso es lo que yo le decía, cómo nace a la vida independiente, mi comadre. Está totalmente claro, Martín, totalmente claro. Ahora dime, a través de la historia se ha escuchado mucho que habían ciudades que se habían independizado antes que llegue don José de San Martín. ¿Qué hay de esta versión? A ver. Ya, la historia hay que hacerla simple, debe ser ponderada y siempre debe tener el margen de una prudencial tolerancia. Eso es mi criterio cuando se aprecian las cosas. Jamás, para lo que nosotros queremos en la apreciación de la historia, podemos juzgar con las leyes actuales, con las costumbres actuales, lo que se suscitaba y se daba en su tiempo y en su momento. Antiguamente los padres tenían 6, 7 hijos, y si los podían mantener y los podían educar, en la casa de las esposas o de las madres de los hijos, iban y eran bien recibidos, era buen padre, ¿no? En la actualidad tienes que tener por ley, ¿no? Solamente porque si no, una pareja, si no eres bigamio, ¿no? Y entonces no, bígamo no es. En las costumbres de antes no es las mismas de ahora. Entonces, ya había habido una independencia de Estados Unidos. 4 de julio de 1776, la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. La Carta de los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ya se oía, ya estaba el germen de la vida independiente que estaba aquí. Y es así que la villa de Supe, en Barranca, el 5 de abril, sí, el 5 de abril coincide con una fecha muy conocida por unos gobiernos anteriores, de 1819, ¿no? Declara su independencia. Ya en el mes de octubre de 1820, ¿no? Ojo que ya octubre del 820 desembarca a San Martín, ¿no? Porque el 21 de octubre, como es de su conocimiento, es el día de la bandera. Entonces, en el mes de octubre, más o menos el 20, le siguen las localidades de Guayaquil, de Pisco. En noviembre también se independiza de 1820 Huamanga, Huancayo, Jauja, Huaura, Tarma. Y en diciembre, imagínense, Cerro de Pasco, Huánuco, Lambayeque y Trujillo. ¿No? Y en enero de 1821 declaran su independencia San Pedro de Yoc, ¿no? Piura, Tumbes, ¿no? Inclusive Chachapoyas. Y bueno, Jaén es una situación muy particular. Pero ¿qué pasa? Yo puedo decir, soy independiente, hago mi acta. Oye, independiente, ¿dónde está tu Congreso? ¿Dónde está tu moneda? ¿Dónde está tu ejército? ¿No? ¿Dónde están tus presupuestos de la nación para la educación? ¿Cuál es tu universidad? Entonces, yo puedo decir, pues, ¿no? Yo puedo decir, me divorcio, se acabó. Oye, sí, pues, ya, oye, no, yo ya no quiero nada. Señor, todavía no ha salido la sentencia, pero primero tiene que hacer la denuncia, después la demanda, después tiene que acudir a las citaciones, después tiene que declarar, Entonces yo puedo decir, es bueno reconocer esa voluntad de los pueblos,
de nacer a la vida independiente, y eso ayuda, porque no se puede declarar la independencia en un lugar y después los otros, bueno, acá no sabíamos nada. No es así. Por eso es que se menciona, no hay que ser mezquinos, ni unos para decir, a mí no me libertó, yo me liberté solo, ni otros tampoco para no reconocer esa voluntad y esa predisposición que ayudó al fin. Quien declaró la independencia del Perú, quien nos hace nacer a la vida independiente, quien proclama la independencia es José Francisco de San Martín y Matorras, el libertador de 3 repúblicas. Mi respuesta. Más claro que el agua. Correcto. Y eso que nos acaba de decir nos trae a colación para hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo fue la declaratoria de la independencia nacional en la ciudad de Lima? Es lo que yo lo llamo el primer desfile. Es lo que a mi concepto, a lo que converso, ¿no?, en casa, a veces me tengo que frenar mi comandante porque uno ya viste de civil, ya no está dando muchas clases y está hablando en la casa y comienza a gesticular, a tratar, pero yo les ruego comprendan esta situación, que siempre acostumbrado a estar en aulas de 100 personas en mi querida escuela de guerra, en auditorios con conferencia, entonces me lleva de repente a querer, con la voluntad de hacer bien las cosas, de repente gesticular y me ayuda graduando la voz porque no vaya a ser que salga gritando. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa con lo que yo creo que es nuestro primer desfile militar? Le llama un prosenio en la Plaza Mayor de Lima el sábado 28 de julio de 1821. Llega a San Martín con sus corceles, acompañado de su Estado Mayor, de sus soldados, y lo siguen los priores de las diferentes órdenes religiosas que se encontraban en el Perú. Lo seguían los vecinos notables, el jefe del cabildo, lo seguían los profesores y directores de facultades de la primera universidad de Sudamérica, de la Decana de América, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi San Marcos, donde tuve la oportunidad de estar en el año 82 y 83. Entonces, llegan, declaran la independencia, haciendo que el Perú desde ese momento, por eso dicen no le dicen gracias Tarma, gracias Cerro de Pasco, gracias Huánuco, no. Ya su concepto es: el Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva el Perú. Y es aclamado por todos los asistentes que querían la libertad, que era un momento apoteósico, un momento de deslumbre, un momento que indescriptible para lo que se vivía. Luego, todo ese séquito se desplazan frente a la plazuela de la Merced, no la plazuela Castilla. Después viene el monumento de Castilla, pero ahí es donde hacen la segunda declaratoria de la independencia. Luego se van caminando hacia la plazuela de Santana, hacen la tercera declaración de la independencia para hacer la cuarta declaración en la plazuela de la Inquisición. Pero ¿cuál es la plazuela de la Inquisición? Ahí está el Congreso, o ahí está el momento de... Sí, recién estaban declarando la independencia. El Tribunal de la Santa Inquisición era lo que existía en esos momentos. Después edifican el Congreso de la República, y una vez edificado el Congreso de la República, ya en 1879 más o menos, es que llega ya el monumento a don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Monte, Palacios y Blanco. Nosotros lo conocemos como Simón Bolívar. Ya. Y esa fue la cuarta vez que se declara la independencia el mismo día. Ya luego vienen al Palacio de Gobierno y ya vienen una serie de agasajos, una serie de agradecimientos, presentaciones y lo que vino.
con eso contesto que fueron en ese día 28 de julio, fueron 4 lugares donde se declaró la independencia y quienes lo acompañan. Muy bien. Para terminar, ¿por qué se establece, Martín, los días 28 y 29 de julio como días festivos de fiestas patrias? Esa es una pregunta que siempre la hacen y a veces no hay respuesta. Te escuchamos. Claro, hasta 1828, ¿no? Vamos a ver. Vamos a partir primero qué cosa es lo que pasa y qué cosas son los momentos cumbres de la celebración de nuestras fiestas patrias acá en el Perú. Como es de nuestro conocimiento, nosotros vamos observando a la primera magistratura del Estado, que es el presidente de la República, que se constituye con todos sus ministros a rendir culto a la Catedral de Lima, y esta celebración litúrgica es oficiado por el primado de la Iglesia del Perú, por el cardenal, ¿no? Y están sus obispos y es una misa concelebrada donde reciben, ¿no? Con todo lo que es las acciones litúrgicas y las peticiones propias en favor de la patria y en favor de el primer gobernante, el primer representante de la nación, y es así que termina con un canto de acción de gracias, el Te Deum. Ese Te Deum es una acción de gracias, es un agradecimiento, ¿no? Entonces luego, así como vinieron a pie hacia la catedral, se retiran fotos, van caminando, llegan a Palacio de Gobierno y viene lo que es el saludo al presidente. El saludo al presidente, no le dan la mano, lo saludan, que cuando era el saludo en su momento y para lo que fue creado en su momento, el obispo, el primado de la Iglesia del Perú, portaba un anillo grande y lo que le besaban era el anillo. Él ponía su mano y eso, cuando era para el obispo, se llamó el besamanos. Entonces, cuando esa para el presidente y lo están saludando, unos se agachaban, equivocaban y también denominaron el momento que no es así, es saludo al presidente, pero lo denominaron el besamanos. Luego terminaba, había el desayuno con algunos participantes, ministros de Estado, la familia, ¿no? En el gran comedor, y salían a pie por Girón Junín. En Girón Junín estaban cadetes de todos los institutos armados, no presentando armas al paso del presidente de la República, el mismo que era precedido por el regimiento escolta, Mariscal Nieto, los húsares de Junín en su momento, y iba en el Cadillac, el vehículo presidencial, o en la carroza o carruaje del momento, y continuaba la escolta del presidente. Entonces, llegaban así a lo que es el Congreso de la República. Era recibido por un oficial, quien era jefe de línea, y estaban los cadetes de todos los institutos armados, y antes del presidente, pues habían algunas otras autoridades que por protocolo le correspondía tanto darle la bienvenida y en su momento la despedida. Entonces, el último que arribaba o que llegaba al Congreso era el presidente de la República. Se daba el mensaje presidencial. El mensaje presidencial tenía una serie de expectativas. ¿Debido a qué? Tenía una serie de expectativas porque habían lo que era el balance económico, promesas, ¿no?, de acciones, promesa de obras, o también daban cuenta de cierto tipo de acciones. Pero, Martín, ¿por qué el 28? ¿Por qué? Porque eso era el 28. El mensaje a la nación se dirigía el día ese 28. Además, previamente, yo le estoy diciendo... ¿Siempre ha sido así? Sí. Además, el presidente, cuando era como el caso de esta situación particular, ahí había cambio de gobierno y ahí era previamente donde le entregaban la banda presidencial
o quien se despedía, por eso todavía no había llegado a este momento, quien se despedía dejaba el gobierno en manos del presidente del Congreso. Se despojaba de la banda presidencial y la entregaba. Lo despedían entre aplausos o como creía conveniente, y luego el presidente del Congreso, que estaba por algunos momentos investido de la banda presidencial, se despojaba de ella y se la colocaba al electo. Ese es Eso era el 28, pero a veces era breve y por eso ya son 2. Le dije que eran 3 actos conmemorativos y el de más fuerza, el que tiene mayor identidad, el que el pueblo busca, el desfile militar de Fiestas Patrias. ¿Qué día será precedido, por eso es que para darle la oportunidad al pueblo, para darle la oportunidad esa identificación, pues como es de su conocimiento, anteriormente se pagaba un sueldo como aguinaldo, para Fiestas Patrias y para Navidad otro. Sueldo, no una compensación como se recibe hace más de 30 años. Entonces, todos aquellos que cobraban, ¿no?, venían, por decirle, de provincias a comprar. Ese sueldo lo recibían empleados de diferentes empresas particulares y empleados del Estado. Los comerciantes no recibían ese incentivo, ese aguinaldo, ese sueldo anterior. Pero ¿cómo lo recibían? Cuando hacían sus diferentes ventas, vendían al final de julio y hacían ¿qué cosa? Hacían su agosto. Pero que la gente venía a comprar para llevar a su pueblo, pero también muchos venían, compraban, pero también se amanecían en la Avenida Brasil, en la Avenida de la Peruanidad, esperando el desfile militar. Y es así pues que se identificaban ellos cuando lo habían hecho, cuando eran soldados, o venían a ver al familiar, que ese familiar también se esforzaba en los cuarteles, porque es un honor estar desfilando por Fiestas Patrias. El año pasado se extrañó la majestuosidad de la Marina, la elegancia de la Fuerza Aérea, esa alegría de la policía y esa gallardía, ese pundonor, ese porte de los militares en el desfile de Fiestas Patrias. Martín, muy agradecido a nombre del programa, la gentileza que has tenido de ilustrarnos sobre esta etapa bella de nuestro bicentenario. Muy amable. Gracias. Para mí ha sido un honor, muchas gracias. Que tengan unas muy felices Fiestas Patrias y que viva el Perú. Que viva el Perú, Martín. Felices Fiestas Patrias también. Gracias.